Bueno, eso también es parte esto lo voy a grabar también, así que si otros lo podrían ver. A ver, bueno, gracias Alex por acompañarme, gracias a los demás por escuchar cuando vean la grabación. El tema que voy a explicar acá es acerca de las emociones y los estados de ánimo. La idea es tratar de desarticular y dividir las cosas para que esto sirva como herramienta del día a día. Eh, Esto, de hecho, mucha gente puede decir, pero esto ya lo conozco, esto ya lo sé, esto yo sé cómo manejar mis emociones, pero la realidad es que casi nadie lo entiende realmente y puede tener una real comprensión y eh, un entendimiento de esto, ¿no? Para poder modificar su comportamiento y, y poder ser poder manejarlo, ¿no? Entonces, lo primero, en coaching se habla mucho de estos dos términos, la transparencia y el quiebre, ¿no? La transparencia es cuando uno pasa una vida, pasas tu propia vida, y hay actos o hechos que ocurren, pero que uno no toma conciencia de ellos, ¿no? Por ejemplo, básicamente, caminar. Caminar es algo inherente a nosotros, no tomamos conciencia, no decimos, ya, ok, ahora izquierdo, ahora derecho, ¿no? Eso es transparencia, ¿no? Igualmente, puedo yo estar en el carro o estar caminando en el parque y pasa un perro, por ejemplo, y si el perro no evoca nada en mí, simplemente pasó, no pasó nada, ¿sí? Eso es vivir en transparencia. Ahora, una vida sin solamente con transparencias es imposible, ¿sí? Todo, en todo momento siempre hay quiebres de la transparencia, sean quiebres malos, quiebres positivos, ¿no? Entonces, esto es básicamente algo, lo normal que podría uno ver en la vida normal de las personas, ¿no? Quiebres negativos, quiebres positivos, quiebres más profundos o una acumulación de quiebres también, ¿no? Un quiebre grande podría ser una muerte de un familiar. Un quiebre pequeño puede ser, pues, pasó el perro, pero al ver al perro dije, ah, qué bonito perro, qué feo perro, qué chiquito, qué grande, etcétera, ¿no? Eso son cosas que uno nota y, y, digamos, quiebra la transparencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo esto encaja con el tema de estados de ánimo y emociones? Como pueden ver en el gráfico, es lo mismo de el anterior, pero incluyendo las emociones, ¿sí? Entonces, se habla de que todos los quiebres, o la mayoría de quiebres, producen emociones. Por ejemplo, un quiebre un poco más grande. Alguien me cerró en el auto. Estoy manejando y alguien me cerró. Eso me da cólera, me da la emoción de cólera. Lo del perro, me da una emoción de felicidad, una emoción de te resulta simpático el animalito, ¿no? Cosas así. De nuevo, quiebres grandes, quiebres pequeños, emociones grandes, emociones pequeñas. Un quiebre más grande, la emoción me va a durar un poco más. Así, ¿no? Entonces, siempre se dice que la emoción tiene una causa. Eliminas la causa, eliminas la emoción. Entonces, me cerraron el carro, me dio cólera por 30 segundos y de un poco se me pasa, ¿sí? Igual, pasa alguien, pasa un animalito, lo ves, te causa una emoción, se fue, tú seguiste tu camino y bueno, pasó, ¿sí? Ahora, el estado de ánimo, la diferencia con el estado de ánimo es que el estado de ánimo no se le puede atribuir una causa específica. Podría haber una causa, varias causas, o podría haber ninguna causa eh, de ninguna manera, ¿no? Entonces, eh, si quieres preguntarme algo, Alex, me avisas. Bueno, entonces, como digo, el estado de ánimo no puede tener una causa específica, ¿no? Podría haber una acumulación de causas, como se ve en la parte de la derecha del gráfico, puede haber una acumulación de quiebres que me lleva a un estado de ánimo, ¿sí? Por ejemplo,
errores que puedan pasar en el trabajo, errores que puedan pasar en la vida personal, ¿no? Varios errores acumulados, ¿no? Ahora, también puede darse el caso que el estado de ánimo se da porque te levantaste así, te levantaste de la cama con un estado de ánimo neutral, medio deprimido, y así se dio. No hay que buscar una razón a eso, necesariamente. ¿Sí? Ahora, el estado de ánimo también se da por día de la semana. Un lunes, por lo general, las personas están más bajoneadas. Un viernes están con más ánimo. Puede darse por el clima, cuando llueve, cuando hace sol, las estaciones, de nuevo, ¿no? El clima. También puede darse el caso de que la comunidad o tu grupo alrededor te influye en tu estado de ánimo, ¿no? En tu equipo, por ejemplo, tu equipo de trabajo directo. Si tú llegas con un estado de ánimo muy, muy feliz, muy, muy activo, y todo el equipo tiene un estado de ánimo mucho más bajo, ellos te van a regular, ¿sí? Y al revés también, si tú estás con un estado de ánimo decaído, bajoneado, si encuentras o te encuentras con un grupo de personas donde su estado de ánimo es mucho más alegre, automáticamente tú te vas a sentir mejor, ¿sí? Por último, las emociones y los estados de ánimo afectan también a nivel físico, ¿no? Algo tan simple como cuando estoy nervioso, ¿qué ocurre con mi cuerpo? Sudo, mis manos sudan, mi corazón se acelera, etcétera, ¿no? Y al contrario también, ¿no? O sea, el, el- el- el estado físico también puede provocar un estado de ánimo. Ya, entonces, esto es bien importante. Eh, Se dice que los quiebres y las emociones definen o cambian tus posibilidades futuras de ese momento. Por ejemplo, estoy en el parque y se cruza un perro más o menos grande, un Rottweiler. Este perro, dependiendo de la emoción que evoca en mí, puede provocar un quiebre y cambiar mis posibilidades futuras. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, pasó el perro y yo tengo miedo a los perros. Entonces veo un perro grande y lo que hago es, de repente me detengo, espero que pase o me desvío, ¿sí? Y ese desvío, esa detención que tuve, definitivamente cambia mis posibilidades futuras, ¿no? Porque pasó, digamos, un minuto y lo que me viene por delante puede cambiar, ¿no? Fuera de las chances que pueden cambiar, o sea, de la fortuna, puede cambiar también que empecé a llegar tarde al trabajo o cosas así, ¿sí? Por otro lado, eh, el estado de ánimo te empuja a que las posibilidades futuras se cierren en cierta dirección sin que nos demos cuenta, ¿no? Entonces, como pueden ver en el gráfico acá, eh, yo tengo mi quiebre, eso me evoca una emoción, y si no hubiera tenido un estado de ánimo, digamos, deprimido, las posibilidades que se me dan son cuatro. Pero dado que mi estado de ánimo me empuja hacia abajo, solamente veo como posibilidades dos de las cuatro, ¿no? Entonces te cierra las posibilidades. Entonces, en esta presentación vamos a ver cuatro estados de ánimo básicos y porque estos cuatro, eh, bueno, se trata de que estos cuatro son los que más podrían afectar nuestra vida o nuestras posibilidades de futuro, ¿sí? Entonces podemos dividirlas en dos. Aquellos en donde el futuro no se puede cambiar o sentimos que el futuro no se puede cambiar eh, y eso genera un estado de ánimo en nosotros, y aquellos que sí se puede cambiar el futuro, ¿no? Y que podemos hacer algo al respecto. Bueno, en realidad en los dos puedes hacer algo al respecto. Entonces, el primer estado de ánimos es el resentimiento, del cual vamos a hablar un montón de acerca en esta presentación. El resentimiento es un estado de ánimo que se da debido a que existen compromisos incumplidos entre dos partes. O sea, yo recibo
yo recibo la promesa de que algo va a ocurrir y la otra persona, como puede ser una persona, como puede ser un grupo, podría ser un gobernante, no cumple esa promesa, ¿sí? Entonces, se puede dar una promesa explícita entre dos personas. Por ejemplo, tu jefe te dice, este año te voy a promover, ¿sí? O tu pareja te dice, el viernes vamos a salir a la calle, vamos a salir a cenar. Es una promesa, ¿sí? Entonces, ahora, también hay promesas implícitas, ¿no? Una promesa implícita se basa en un estándar social. Por ejemplo, se asume que si yo estoy con mi pareja, yo no voy a abusar de ella, ¿no? Abusar físicamente de ella. Se asume eso, o sea, se asume que eso está prohibido y obviamente la pareja eh, no va a pretender querer que haya una presentación explícita de esa promesa, ¿no? O sea, es algo que ya se da. Ahora, el resentimiento se basa eh, mucho acerca de la injusticia que el que recibe la promesa siente. ¿Sí? Es mucho acerca de eso, de la injusticia. Es injusto, y en términos de coaching es injusto debido a que negó las posibilidades que esperaba. ¿Sí? La promesa genera posibilidades, genera una expectativa. Entonces, esa expectativa, si no se cumple, la otra persona va a sentir que es un tema de injusticia o de que eh, tiene algo personal contra mí. ¿Sí? Y algo muy importante también es que el resentimiento crece en silencio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que eh, no es posible decirlo en público, que si yo estoy resentido, si es que yo no puedo decirlo en público, no puedo comunicarlo a la persona que hizo la ofensa, digamos, ahí es cuando crece el resentimiento. ¿Sí? Si es que eso vamos a ver más tarde, ¿no? Si es que esa persona puede abiertamente comunicar sus sentimientos, entonces el resentimiento va a ser mucho menor. Ahora, el resentimiento también es un estado de ánimo que nos esclaviza, que nos une, nos ata, nos esclaviza hacia la otra persona, ¿no? Porque tenemos algo pendiente con esa persona y que nos queda dentro de nuestro cuerpo esa sensación por largo tiempo. ¿Sí? Y el problema cuando nos esclaviza es que nos va a empezar a guiar nuestros juicios, nuestras posibilidades y nuestra vida en completo, ¿no? Sin que nos demos cuenta finalmente, ¿no? Ahora, en el slide anterior decía que nos oponemos, o sea, son aquellos que no se puede cambiar el futuro y nos oponemos. Significa que, dado que sentimos que es injusto, a pesar de que ya ocurrió, nos oponemos a querer cambiarlo, a poder cambiarlo, ¿sí? Este concepto de esclavización viene del filósofo Nietzsche, que según lo que más hemos leído es el que más ha ahondado en este tema. ¿Cómo nos liberamos del resentimiento? Bueno, básicamente es aceptando y reconciliándonos con esas posibilidades que nos fueron cerradas. Como decimos, las posibilidades, a partir de un quiebre, una emoción, se dan ciertas posibilidades, ¿no? Y cuando esa promesa quiebre, las posibilidades se cierran, entonces ahí genera resentimiento. Y si esas posibilidades, yo tenía muchas expectativas sobre ellas, entonces va a ser un resentimiento más profundo, ¿sí? Porque va a haber un sentimiento de injusticia aún mayor. Entonces, ¿cómo evitar el resentimiento? Es aceptando que esas posibilidades fueron cerradas y que ocurrió, ¿no? Por X factores. Y eso nos va a llevar a una transformación de nuestro futuro, dado que las posibilidades que teníamos presentes o que vamos a tener presentes en cualquier momento de nuestra vida van a poder ser vistas por nosotros. ¿Sí?
Ah, Sí, tengo una consulta. sí, En ese caso, el resentimiento, o sea, yo sé que el resentimiento entiendo que se puede dar por una situación que incluso puede ser imprevista, ¿no? Como tú mismo dices, de repente mi jefe me promete este año te haciendo, pero pasa algo de repente y no se logra, pero el claro, próximo año se podría dar. Pero claro. ¿qué pasa si otra nueva eventualidad en el siguiente año impediría ese ascenso? Eso igual, sé que es algo fortuito, pero también implicaría que tu resentimiento siga y siga creciendo, ¿no? Entonces, Exacto. como que daría una sensación de que la persona que está siendo, como tú dices, agraviada, tendría que siempre lidiar con eso, siempre tendría como que estar aceptando esa situación, ¿no? Ya te lo voy a permitir siempre y en algún momento se dará, pues. No, pero una cosa es aceptarlo. Aceptarlo no significa quedarte callado y decir, ya bueno, ok, porque por dentro uno igual va a sentir el resentimiento. Aceptando significa es estar en paz con eso, ¿sí? Entender las causas de repente y seguir adelante, digamos, ¿no? O sea, el tema de aceptar acá es estar en paz, ¿no? No es aceptar a regañadientes, ¿no? Eso no es aceptar, eso es seguir resentido, finalmente, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco más de eso. Ahora, ¿cómo es que acepto? ¿Cómo es que puedo llegar a esa reconciliación? Entonces, en coaching se habla de un método que se llama reconstrucción lingüística, en donde yo voy a tratar de dividir la situación en afirmaciones, juicios y declaraciones. Ahorita voy a decir qué significa cada uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tratamos de hacer una reconstrucción del resentimiento, más o menos son estos pasos, ¿no? Afirmo, que es un hecho, que la promesa no sucedió. Juzgo que era una legítima expectativa, porque es mía, ¿sí? Juzgo que X me causó daño y restringe mis posibilidades actuales, ¿sí? Juzgo que esto no es justo, ¿no? Porque fue una legítima expectativa y yo siento que yo merezco eso, ¿sí? Ahora, finalmente declaro que X, la persona, es responsable por ese daño causado. La declaración es una frase o una oración que me lleva a una acción, ¿no? O me lleva a concluir algo. Okay. Juzgo, de nuevo, como esa persona es responsable de esto, juzgo que en este momento esa persona no puede reparar el daño. Y por ende, declaro, y ya está el tema ya de injusticia, el sentimiento de injusticia, que en algún momento, en algún lugar y en alguna forma, esta persona va a pagar por esto. ¿Sí? Ese es básico, o sea, ese es el sentimiento de injusticia que te causa y que esa persona merece un castigo. ¿Sí? Ese es más o menos el resumen de la reconstrucción lingüística. Y ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Uno, podemos evaluar los juicios. Podemos verificar si los juicios son realmente justos, digamos, o no. Podemos evaluar también las afirmaciones si los hechos son reales, son verdaderos o son falsos. ¿Sí? Sin embargo, un juicio es una opinión y es algo personal. Entonces, mi sentimiento de injusticia no me lo va a cambiar nada, ¿no? Por supuesto que es válida, por supuesto porque es mía, es mi opinión. ¿Sí? Entonces, el segundo paso acá es nueva declaración para cerrar el capítulo. ¿Sí? Como dijimos, la declaración es un acto o es una frase que lleva a una acción o una conclusión. Entonces, la primera opción es reclamar. Reclamar en el sentido estricto de la palabra reclamar, bueno, en el sentido de coaching, habla de, es un diálogo de las personas en donde el afectado declara lo que él está sintiendo o lo que él cree que es justo, ¿sí? Declaro que tú eres responsable de esto,
el ofendido también podría pedir ciertas acciones para poder resarcir el tema o para poder cerrarlo. Por ejemplo, yo pido, bueno, si una persona, por ejemplo, prometió salir el fin de semana y esa persona al final llegó tarde o no pudo, podemos pedir salir de nuevo o X motivo, o X cosas, ¿no? Ahora, esa petición obviamente es por un lado, pero la otra persona también tiene el derecho a negociar ese pedido, ¿sí? Entonces, esta conversación de reclamación se puede dar y es lo más, es una de las cosas una de las formas de cerrar el resentimiento, ¿sí? Ahora, también hablamos de que el resentimiento crece debido a que uno no puede comunicarlo, ¿sí? Entonces, se puede dar el caso de que la persona que te prometió tiene una posición de poder, uno, podría darse el caso de que uno como ofendido no puede expresar sus sentimientos o no puede hacer un reclamo justo, un reclamo, digamos, bien dicho o elocuentemente. Entonces, eso también lleva al resentimiento, ¿sí? Hay que tener cuidado de que esa sesión de reclamación llegue a una sesión de recriminación, en donde se chocan los juicios y no se sabe, y no lleva a buen término, ¿sí? En donde se habla mucho de los juicios nada más, es una sesión de recriminación. Por eso es bien importante hacer las declaraciones, ¿no? Las declaraciones es como que hacen un resumen del juicio, y eso empieza a hacer fluir la conversación. Finalmente también podrías perdonar, ¿sí? Eh, Perdonar también puede ser un resultado de la sesión de reclamación. Ahora, el perdonar no quiere decir de que sea solamente para el ofensor. El perdonar también implica aceptar eso internamente y aceptar las cosas, ¿sí? Tiene mucho que ver también el perdonar que podamos seguir con esa relación con esa persona, ¿sí? De repente no es posible romper esa relación. Entonces, por eso es que pueden haber los tres caminos, ¿no? Perdonar, reclamar y finalmente aceptar, o de repente quedarte resentido, ¿no? Ahora, si el daño es demasiado grande, la otra opción es declarar por terminada la relación, ¿sí? Es la más, obviamente, contundente, pero es una opción. Subrayo el declarar, porque el declarar habla de una acción que va a ocurrir, ¿sí? Y una conclusión, un término de algo. Ahora, ¿cómo lo evitamos de raíz? Básicamente, hacer promesas claras y dejar las expectativas claras, ¿sí? Hacer una promesa y poder decir o contextualizar la promesa para que la otra persona sepa cuáles pueden ser las posibilidades que ocurran, ¿sí? Prometo salir este viernes solamente si es que puedo liberarme de esto, ¿no? Ahora, obviamente, si es que esas promesas fallan, digamos, varias veces, llevan al resentimiento, ¿sí? Y número dos, creo que la más importante, es tener un espacio abierto de conversación. Si es que no existe ese espacio abierto, esa promesa clara no se puede dar, porque puede ser que yo dé una promesa y la otra persona pueda preguntar de nuevo, ¿quisiste decir esto? ¿Quisiste decir aquello? ¿No? Y el espacio abierto también de conversación sirve para hacer la conversación de reclamación, ¿sí? Si no existe esto, el resentimiento se va a dar. Y esto también lleva a que el resentimiento se da porque no se puede comunicar, ¿sí? Como ya hablamos. Entonces ahí hablamos del resentimiento y de la aceptación. El, el tercer estado de ánimo es la resignación, donde pueden ocurrir problemas y nosotros vemos que no hay salida. No hay salida y no podemos encontrar una solución, ¿sí? A pesar de que otras personas sí la ven, ¿sí? Eso es bien importante.
porque la resignación habla de un bloqueo propio, no tanto un bloqueo objetivo o de un hecho, ¿no? Como sí se podría dar en el resentimiento, que es por ejemplo, por una posición de poder, ¿no? Yo no puedo reclamar a una persona que de repente es mi jefe o un gobernante, etcétera, ¿no? En cambio, en la resignación se da ese problema, pero siempre hay salidas, ¿no? A pesar que uno no las ve. Ahora, esa resignación, si la aceptamos, nos puede llevar a un estado de ánimo de ambición. Ambición en el buen sentido de la palabra, ¿no? En que yo puedo ser esa solución, yo puedo salir de esto, ¿sí? ¿Cómo pasamos la resignación a la ambición? Bueno, hablamos de lo mismo método, ¿no? Reconstrucción lingüística. Podemos afirmar hechos, generar juicios y hacer declaraciones, ¿sí? Podemos evaluar todo esto y verificar si es realmente válido o no. En este caso, ya no es tanto como el caso del resentimiento, que en un juicio es una opinión válida finalmente. En este caso son opiniones que podrían no ser válidas, podrían no estar basadas en una realidad verdadera, ¿sí? Porque justamente nos nublamos, estamos bloqueados. Ahora, la resignación también se puede dar por lo que decía con el resentimiento, ¿no? Si es que somos eficaces al tener conversaciones o hacer peticiones, ¿no? Puede ser el caso que yo me resigno a mi situación en base a que no puedo hablarla, no puedo comunicarla correctamente. Por otro lado, podría ser también que yo soy ignorante de la solución, ¿sí? No sé cómo hacerlo realmente porque no tengo la menor idea de cómo hacerlo. Entonces, ¿cuál es la solución ahí? Tener más conversaciones con otras personas, conversaciones que nos lleven a la acción, a hacer una declaración. O también podemos investigar acerca del tema, investigar acerca de las posibles soluciones que otras personas puedan tener. Y finalmente, cómo podemos también llegar a un tema de ambición a través del aprendizaje. El aprendizaje no es solamente conocer el tema, no es leer, ¿no? Sino es aprender a hacerlo y interiorizar lo que se puede hacer, o lo que yo puedo hacer, ¿sí? Entonces, al aprender, transformamos nuestros juicios de facticidad, en los cuales decimos que el futuro no puede cambiar, a juicios de posibilidad, en donde decimos sí, sí podemos cambiarlo y sí lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, ahí es cuando llegamos a un estado de ánimo de ambición. Bueno, eso es todo. No sé si alguna pregunta más tendrás, Alex. Mm, no, de mi parte no. Lo único que me quedó es un poco como que el todo de la resignación, bueno, ya hablando, en Sí, todo caso, la siguiente etapa que es la ambición, es de que la resignación podría ser también temporal, ¿no? De claro, repente, por el tema del sentimiento, del resentimiento, uno puede llegar a una resignación diciendo ya, pues si no se puede hacer, no se puede hacer, no podemos llegar a una conclusión, pero después podemos pensar nuevamente, como tú dices, en las declaraciones y decir, ah, pero hay otras opciones, y si vamos por la, por la menos perjudicial, entonces creo que ganamos ambos lados, ¿no? claro. De hecho, los estados de ánimo son temporales, ¿no? Se puede dar que de repente te levantaste y dijiste, ajá, tengo la solución. Eh, o, como dices, conversar, investigar, es muy importante. Sí. Básicamente, ahora, no necesariamente uno lleva la ambición completa, ¿no? Puede ser también que simplemente la resignación te lleva a un estado de ánimo ya de normalidad, ¿no? Digamos. Pero, pero bueno, digamos que la ambición es algo que también eh, tenemos que tratar de lograr, ¿no? Para poder salir adelante. Sí, claro, Ujú. de acuerdo.
Bueno, eso es todo. Eso era lo único que tenía que presentar. Eh, espero que te haya ayudado. Espero que eh, el tema de reconstrucción lingüística, creo que de repente, pregunta Alex, ¿tú quisieras hacer algún ejemplo de esto? Dar un ejemplo de esto en un caso real. Sí, bueno, si tú quieres, ¿no? Obviamente no te estoy obligando, ni por nada por el estilo, ¿no? O sea, si tú tienes alguna cosa algún tema de resentimiento, resignación que quisieras hablar y de repente podemos hacer una reconstrucción lingüística. Si no lo tienes, normal, o sea, lo hago para que el concepto pueda calar un poco más, ¿no? Mm, lo que pasa es que estaba tratando, todos los conceptos los estaba tratando de relacionar Ujú. con un caso real, básicamente en la oficina. Y sí, pues sí, veo que se da bastante cuando uno lo es, cuando se trata de un requerimiento y no llegamos de repente al 100% del objetivo, ¿no? Como pasó últimamente con los highlight comments, ¿no? Entonces, pero creo que también, creo que se tocaron casi todos los conceptos, pues, ¿no? De que llegamos a, hubieron promesas incumplidas, pero Exacto. también se dieron por situaciones no controladas, se dieron por Claro. situaciones no controladas, Ujú. pero que ese tipo de situaciones me estoy dando cuenta de que están pasando muy, muy repetidamente. Creo que tenemos que trabajar un poco más también en tratar de, 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 de eliminar a rajatabla ese tipo de situaciones, ¿no? Ujú. Y, y, y probablemente sea un tema más de compromiso de parte de nosotros para poder proponer soluciones más concretas, más estables, ¿no? Sí. Y no depender de repente solamente en el raciocinio de una sola persona que es quien generalmente prepara la documentación de la solución, sino que también la persona que vayan a desarrollar esa solución estén comprometidos con esa solución y que sepan que es la mejor, ¿no? Si, Claro. como tú en un momento me lo has mencionado, si es que necesitamos rediseñar, se rediseña, pues, ¿no? Pero no llegar de repente a que se dé el sentimiento inicial, que es el de resentimiento por parte de otros entes como son los funcionales. ¿Por qué no me cumpliste con la promesa que me hiciste de llegar a esta solución y ahora me estás dando el 40 o el 50% de la solución solamente, ¿no? Claro. Y me dices que luego se van a solucionar más adelante, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de cosas sí las estoy viendo que se dan en la oficina, ese tipo de, pero estamos tratando de manejar también los demás conceptos, ¿no? Que si bien es cierto hay una resignación, pero también hay una, sí me doy cuenta de que estamos tratando de manejar también una reconstrucción lingüística al decir ya, cuál es tu punto de vista acerca de la situación, Exacto. cuáles son cuáles son tus conclusiones, o que entonces lleguemos a un acuerdo. Claro. Llegamos a este acuerdo, no siempre están al 100% contentos, por eso te digo que a veces hay resignaciones que se pueden dar temporalmente, como hay resignaciones que ya se dan definitivas y ya no quieren llegar a un punto de ambición, ¿no? Donde decir, ya bueno, dame esta solución y más adelante me das el resto, ¿no? Claro. Hay muchas veces que se dan ese tipo de casos. Claro, como dices, la reconstrucción lingüística en realidad se da automáticamente de nuestras mentes, ¿sí? Sí. Si te das cuenta, o sea, ya depende de tu estado de ánimo finalmente también, ¿no? Si tú logras que tu estado de ánimo, poder revertir tu estado de ánimo o poder salir de esa situación a través de un análisis de las cosas, se da, se da y se da automáticamente, ¿no? Un poco de lo que hablábamos acá es tratar de esquematizar ese proceso mental que a veces se puede dar muy desordenadamente, ¿no? Ahora,
si esto lo llevamos a la parte de agilidad, promesas claras. Por eso es que en la agilidad se habla de que el equipo se relaciona directamente con el cliente, ¿sí? Porque de esa forma ya no hay intermediarios. Uno. Dos, promesas claras. Yo le digo, yo hago este pedacito chiquito, estos user stories, que son funcionalidades básicas que te dan el 80% de tus necesidades, ¿sí? El 20% de tus necesidades los podemos manejar después. Promesa clara, ¿sí? Este, y hay un tema también de transparencia, un tema de saber qué es lo que puede pasar, de las posibilidades, tenerlas claras, ¿sí? Y bueno, igual, espacio abierto de comunicación habla de, bueno, ser transparente, tener, saber cómo decir las cosas, cuándo decirlas, y bueno, lo que no tenemos acá en Ariba, o no es en el equipo, es un panel de transparencia, ¿sí? Mm, El panel de transparencia es básico, porque si no, genera resentimiento porque las personas creen algo que eso no está ocurriendo, ¿sí? Entonces, eso es ese tema aplicado un poco a la agilidad, claro, ¿no? sí. Mm, sí, bueno, ese era básicamente mi punto de referencia Ujú, en cuanto al tema, ¿no? ujú. Esto, pues sí, yo creo que sí se puede dar muchas mejoras al respecto. Bueno, ahorita se corta también la transmisión. Tengo 40 minutos de transmisión. Entonces, gracias Alex por atender, por escucharme. Este, espero que te haya servido. No, ¿Sí? mucho, la verdad que mucho. Gracias, Kat. Gracias a ti. Chao.